Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Dorado. René Zavala, Roberto Luis Trujillo. Roberto Quispe. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el diezmo. El diezmo es un tema muy polémico ya que tiene que ver con la economía, aunque ahora vamos a un poquito ahondar más profundamente, vamos a hilar más menudito para decir si el diezmo era dinero en el Antiguo Testamento. Entonces, es un tema que lo vamos a tocar. No estamos en contra de los diezmos, pero sí vamos a hablar lo que dice la Escritura. Entonces empezamos el diezmo en el Antiguo Testamento. Mi hermano René Zavala, a ver, un poquito entrando sobre este tema. Sé que es polémico, lo vamos a tomar a nivel personal, ¿no? Nosotros no venimos a representar ninguna institución, ¿no? Pero sí queremos decir lo que es la verdad porque estamos cansados de que se manipule con esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Amén. Bueno, hablar sobre el dinero es delicado y hablar sobre el diezmo es sumamente complicado, pero es necesario compartir este asunto, ya que la iglesia tiene que ser consciente sobre este tema, que es un tema polémico. Entonces, vamos a hablar sobre el diezmo y las ofrendas de acuerdo a la palabra del Señor. No va a ser de conocimiento propio, sino sabiduría que viene de la palabra del Señor, ¿no? Porque no queremos confundir a nadie, ni menos llevar otras doctrinas, sino al contrario, establecer una convicción y seguridad del cumplimiento fiel de Dios y su pacto. Pero esto solamente basado en las escrituras que el Señor nos da a cada uno de nosotros a conocer. Vamos a analizar el contexto social, cultural, económico y espiritual que ha dado en ese tiempo a su pueblo elegido, al pueblo de Israel, para poder, como alguien decía, vamos a hilar finito lo que significa verdaderamente el diezmo en el antiguo pacto. Eso es muy importante, mi hermano Zené, mi hermano Roberto Chuquimia, la hermenéutica bíblica. Vamos a ver a quién estaba dirigido el diezmo, en qué contexto, como acaba de decir mi hermano Zené, tiene que ver el contexto social, cultural, porque es el pueblo de Israel, ¿no? Pero ¿qué podemos decir más? Hay mucho más que hilvanar o sacar el hilo, como dices, ¿no? Saber que en el tiempo de los hebreos, en ese tiempo que ellos han vivido, y la salida de Éxodo, y sabemos por la historia que ellos para hacer el tabernáculo también han pedido ofrendas para realizar todo el tabernáculo, para tener esa conciencia de ofrendar o diezmar. Los diezmos en ese tiempo eran, bien claro está en los escritos, en las escrituras, dice, en el tiempo agro, o sea, los diezmos de todo agro, de animales, solamente, no habla casi de dinero, en una parte del Antiguo Testamento. Entonces eso hay que tener bien en cuenta porque, y tenían el alfolí, que era un depósito gigantesco para tener sustento a los levitas. Eso sería. Ya, ¿qué más podemos hablar, mi hermano Roberto Quispe? Bueno, el diezmo es la 10ª parte de los ingresos de un ciudadano israelita. Es la 10ª parte que una persona debe dar. En este caso daban los israelitas. También se menciona que de dos hombres, dos patriarcas del Antiguo Testamento como Abraham y Jacob, se les menciona que diezmaron, ¿no? Entonces, para hablar un poco del diezmo, tal vez habría que dividirlo en lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento habría que volver a dividir antes de la ley y después de la ley, ¿qué dice la Biblia en relación al diezmo? Es importante lo que acaba de decir mi hermano Roberto Quispe. A ver, el diezmo que habla Malaquías 3:10, ¿no? Porque ese es el típico versículo bíblico que hablan los pastores, ¿no? Dice, ahí habla sobre que me habéis robado, que traed vuestros diezmos al alfolí y no falte alimento en tu casa. Solamente hablará en Malaquías porque
Lo que acaba de decir mi hermano, el diezmo no era dinero, ya era para empezar productos agrícolas, ¿no? Quiero leerles algo acá que dice en Números 18, 21 al 32. Y he aquí, dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, dice, en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, dice, para que no lleven pecado por el cual mueran, dice. Más adelante dice, no poseerán heredad entre los hijos de Israel, está hablando de los levitas, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Dios en ofrendas, dice. Nuevamente más adelante dice, en ofrendas mecida a Dios el diezmo de los diezmos, habla del diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, dice, grano de la temporada, y como producto del lagar, dice. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Dios de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Dios al sacerdote Aarón. Entonces, ahí está hablando claramente en Números 18, porque no solamente habla en Malaquías, habla en Números, acerca de productos agrícolas. El contexto, mi hermano Zené, es, a ver, había 12 tribus de Israel. Una tribu era la tribu de Leví, que no trabajaban, no pescaban, no iban a cazar. Ellos se dedicaban al servicio del templo. Servicio. Ya, porque tenían que consagrar sus vidas. Y no tenían heredad. Pues, no tenían heredad, o sea, ellos no podían heredar algún terreno, nada. ¿Ya? Entonces, era destinado para ellos ese diezmo que recogían, hermanos Zené. y además para los necesitados en ese tiempo. También viudas y extranjeros que siempre ha tenido Israel. Bueno, si queremos analizar el contexto de Malaquías 3:10, queremos indicar lo siguiente, ¿no? En ese tiempo, cuando estaba Malaquías, había una crisis moral y social y espiritual muy grande en Israel, lo cual provocó la ira de Dios, ¿no? Si leemos en Esdras 7, 10 y 14, del 25 al 26, podemos indicar lo siguiente. Porque Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Entonces, lamentablemente, el pueblo de Dios se apartó de los decretos y de la ley de Dios, ¿no? Había mucha idolatría. El pueblo de Israel los hombres dejaron a sus esposas y se casaron con extranjeros. Habían dejado de diezmar para cumplir la misión del templo. El templo que había en ese tiempo estaba abandonado, ¿no? Entonces los que tenían que atender, los levitas, se fueron a su casa porque no tenían con qué sobrevivir. Entonces, en ese contexto habla Malaquías 3:10, ¿no? Que nos habla, que le dice que, vamos a leer ese versículo de Malaquías que dice lo siguiente. Malaquías 3, del 7 al 10. Desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo acá el profeta Malaquías? Que el pueblo de Israel se olvidó de Jehová, se olvidó de todas las maravillas que él había hecho cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, cuando abrió el mar rojo para que pasen a la tierra prometida. Se olvidaron. Entonces, el profeta Malaquías les estaba recordando al pueblo de Israel lo que había pasado. Entonces dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? Entonces, acá lamentablemente la Reina Valera está equivocada en la palabra robado. Si vamos al origen de esta palabra, dice, me habéis olvidado, me habéis ignorado. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor mediante el profeta Malaquías? Te has olvidado de las ofrendas, te has olvidado de hacer los sacrificios en el templo, te has olvidado de dar tus primicias. Entonces, por lo tanto, dice, yo voy a, como dice aquí, malditos sois, maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa,
probadme ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, al principio, si leemos Malaquías al principio, hay 4 etapas en Malaquías. Uno, que vuelven y se olvidan. Otro, que no cumplen de la ley de Dios. Entonces Malaquías les dice, arrepiéntanse para que no haya maldición, ¿no? Y la última etapa dice, si se arrepienten y cumplen con mis leyes, ¿no?, yo los voy a bendecir con bendición. Entonces, el contexto entonces de Malaquías 3:10 es ese, dice, no dice me habéis robado, te has olvidado de mí o has desconfiado de mí. Entonces el pueblo de Israel se había olvidado, ¿no?, de diezmar, de ayudar con sus diezmos, con sus ofrendas para el mantenimiento, no solamente del templo, de las viudas y de los extranjeros, ¿no? Y es por eso que el Señor dice, mal interpretado, eso me habéis olvidado, te habéis, ¿no?, habéis ignorado de mí. Es muy importante ver el contexto, por eso es importante leer todos los libros, ¿no? Porque ustedes saben que Israel fue, antes ellos hebreos fueron sacados de Egipto justamente se construyó el tabernáculo en el desierto para adorar a Dios. Ellos tenían un pacto claro establecido por Dios con su pueblo, pero en Malaquías ellos se olvidaron de ese pacto. Por eso, antes de darle lugar a mi hermano Roberto Quispe, dice, la traducción del palo hebreo, dice, tiene otro significado para la palabra me habéis robado, porque esta palabra los pastores utilizan, no diezmas, me habéis robado, dice, no pueden robarle a Dios. ¿Cómo le van a robar? Nadie puede robar a Dios, nadie puede engañar a Dios. Gálatas 6:7 dice, ¿quién puede engañar a Dios? Dios lo sabe todo. Dice otro significado, dice, para esta palabra de, no, me habéis robado, dice, quiere decir, ¿por qué me han insultado? Dice Dios. Como ya lo hemos visto, Israel no solo incumple con su pacto y compromiso con los levitas, ¿no?, porque tenían un compromiso, también se apartan de las enseñanzas de Dios y se van tras otros dioses por medio de adulterio y fornicación con mujeres extranjeras, razón por el cual Dios tiene que hablarles de esa manera. Hermano Roberto Quispe, es importante comprender este contexto para no manipular, malinterpretar a qué se refería Dios cuando dice, oye, me están insultando, creo, se están olvidando de lo que se han comprometido conmigo. Hermano Roberto. No se peleen, por favor. Entonces, para un poquito resumir lo que es el diezmo, estamos hablando de Malaquías 3:10. La palabra del Señor enseña que menciona 3 tipos de diezmos. Y aparte hay otro tipo de ofrendas que los israelitas realizaban y sumando todo eso llegaba casi el 25%. El primer diezmo que el Señor exigió a una nación, diezmo impuesto, es algo que esté impuesto, dirigido a una nación, como ha leído nuestro hermano, se encuentra en Números 18:21, es el diezmo para los levitas. Dice Números 18:21, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Más adelante dicen, ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel, porque no poseerán heredad, justamente porque no tenían heredad tierras, ese diezmo eran para los levitas. Y Levítico 27:30 dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Repito, el diezmo de la tierra de Jehová es. Y si alguno quisiera rescatar, pues cada año tenía que pagar el diezmo de la tierra, pero si dice aquí, mira bien, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, de la tierra, añadirá la 5ª parte de su precio por ello, o sea, pagar el 20%. Otra versión. ¿Como un tipo de interés? Otra versión voy a leer para que entender mejor. Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano de la fruta que pertenece al Señor, el diezmo de la tierra del Señor, si tú quieres comprar, dice, tendrás que pagar su valor más un 20%. O sea, ese es el primer diezmo de la tierra que estaba dirigido para los levitas. Ahora, Levítico 27:32 dice, todo diezmo de vacas, de ovejas, esos diezmos no se podía cambiar por dinero. El de la tierra sí se podía cambiar.
pero de los animales no, dicen, no, diezmo será consagrado a Jehová, Levítico 27:33, ni lo cambiará, o sea, no era incambiable, o sea, lo de la tierra podías vender, dar dinero, pero de las vacas no. Ahora, es a este tipo de diezmo de los levitas, es que el Señor, o sea, habla en Malaquías. Repetiremos otra vez lo que dice Levítico 27:30, el diezmo de la tierra de Jehová es. Y en el tiempo de Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, a ese tipo de diezmos estaban refiriendo. No había sustento para los levitas. Claro. Y dice, ¿no? El diezmo de la tierra de Jehová es ese tipo de diezmo. Pero esto está relacionado con los judíos. Judíos, la nación de Israel. El diezmo de los levitas. Los levitas eran los que gobernaban la nación de Israel. Y podríamos decir que ese diezmo era para el sustento del gobierno de la nación de Israel. Y es ese tipo de diezmo que el gobierno de Israel en el tiempo de Malaquías no tenía ingresos. Porque se dedicaban... Y ahí dice el Señor que porque le han robado, no están trayendo los frutos de la tierra, los animales al templo para los levitas y estaban una pena viviendo estos. Y por eso abandonan, dice, su servicio, porque no solamente eran los levitas, había también servidores, sacerdotes dentro del templo que tenían un servicio, hermano Roberto Chuquimia. Claro, tenemos el estudio sobre el tabernáculo donde nos especifica cada uno de sus funciones, ¿no? Hay que entender eso, no ser manipuladores de la palabra, porque a veces ponemos en la boca de Dios palabra, ¿no? Porque buscamos a fin de que el pueblo diezme, ponga ofrenda tipo obligado, pero eso también es por falta de maestros. ¿Por qué? El pueblo perece por falta de conocimiento. Este conocimiento, por ejemplo, yo tampoco sabía muy bien a profundidad. Estos conversatorios es lo que nos exige a investigar, indagar, inquirir la palabra del rollo por afuera y por dentro, y saber que esto era en el tiempo cuando había templo. Ahora no hay templo, hay solamente sinagogas. Después que Jesús, el año 70, destruyeron el templo. Entonces esa situación hace que entendamos que los levitas tenían esa función de vivir solo con los diezmos, pero de tierra y de los animales. No habla de dinero. El dinero, en excepción, cuando venían de lejos, no podían traer al animal, lo vendían y lo compraban cerca al templo. No se olviden de lo que entró una vez Jesús a destruir eso. Y un dinero que era para eso. Es como los librecambistas, exactamente. Había un cambio, ¿no? En ese caso nomás se utilizaba el dinero. Para reponer al animal para ofrendar. Ya. ¿No? Eso hay que saber. Y luego da mi hermano Zené. Los pastores muchas veces dicen, somos levitas nosotros, dicen. Qué equivocados, de verdad. No, pues, al pastor ese habría que decir, no habéis leído el Testamento. Es levita. La Biblia habla de un segundo diezmo. ¿Cuál será ese diezmo? En el libro de Deuteronomios 12:3 habla de un segundo diezmo anual que era para las festividades, para los sacrificios, para el funcionamiento del tabernáculo, para cultivar la vida cultural, para fomentar la unidad nacional. Dice, ¿no? Sí. Deuteronomio 12:3, derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas, sus imágenes. Se empieza a hablar diciendo que cuando conquisten la tierra, las cosas paganas la van a retirar. Y en vez de eso dice que Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, ustedes van a poner allí su nombre, buscaréis y hallaréis y llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias. O sea, habla de otro diezmo. Es otro tipo para de la fiesta cultural, para las fiestas religiosas de la nación. Ahí un poquito voy a agregar esto. La iglesia cristiana actualmente, que es, entre comillas, si ha leído eso, si leemos, porque a veces no leen, pues. No leemos. Ni el pastor lee. Yo mismo, por ejemplo, empiezo de mí, ¿no? Sí. Si ignoraba, pues sigo haciendo lo mismo. Claro. En la cuestión de las fiestas, ¿quién es el que ha cambiado las fiestas? No de los judíos, dice la palabra, las fiestas de Dios.
las fiestas del Eterno. Ah, del es otra Creador. cosa. Son fiestas. El pasaje, el tabernáculo, el Kirapún, todas esas fiestas lo han borrado. Ya ni Entonces, puesto. a eso se está refiriendo esto. Para esas fiestas recogían Diezmo. diezmo. Es como lo han cambiado el Torah por el Talmud, así más o menos. Sí, Talmud. ¿Lo ve? Sí. O sea, han sacado Esos sus son los propios. judaizantes, que también hay que entender bien. ¿Quiénes son judaizantes? ¿Quiénes son los israelitas? Todo eso. A ver, hermanos René. ¿Sabe qué? Entremos en contexto, ¿no? El diezmo era para la mantención de la obra de Dios, que servían para administrar el templo mediante sus sacerdotes y sus levitas, ¿no? Es importante recordar, dice, nadie puede robar a Dios, ni menos engañarlo, ¿no? Porque Él todo lo sabe, Él es omnisciente y es omnipotente. Y lo que tú decías, hermano, en Gálatas 6, 7 decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, ¿no? Entonces, ampliando un poquito más, hay diferentes tipos de diezmos, ¿no? Los tres. diezmos son, por ejemplo, yo tengo mi parcela de arroz, entonces mi primera cosecha, el 10%, lo llevo al templo para la mantención de los levitas y de Los sacerdotes. y de los sacerdotes y la mantención del templo. Entonces, cada uno tiene que llevar la 10 parte de lo que cosechaba o sembraba, Décima parte. ¿no? Décima parte, entonces. Pero ¿dónde se depositaba? El alfolí era una especie de granero, un granero grande, donde nosotros, por ejemplo, cosechábamos maíz, entonces 10%, por decir 5 quintales, llevábamos 5 quintales, entonces depositaban en el alfolí, que era un granero grande, que eso servía para la mantención, alimentación, ¿no? de todos del sacerdote, que tenía que hacer sus sacrificios todos los días, y la mantención de los que cuidaban el templo, ¿no? Y tenían labores específicas cada uno de los levitas. Entonces, eso tenemos que aclarar. Pero todo esto del diezmo es para el pueblo de Israel. Él ha mandado, y como él dice también ese otro tipo de diezmos, cuando la fiesta de Pentecostés, por ejemplo, Pasad y más cosas, todo el pueblo contribuía con una ofrenda para pasar la fiesta de todos los israelitas, donde se festejaba, bailaba, tomaban vino y después hacían sacrificios al Señor. Entonces, hay que hacer las diferencias, ¿no? Que uno dice, ¿no? Había un diezmo que se hacía una vez al año, o había otro diezmo que se hacía cada 3 años también, de todas las cosechas que tenían. Pero tenemos que recalcar, no había dinero. Era, si tenías 10 vacas y el primer becerro que paría la vaca, ese era tu primicia y eso tenías que llevar al templo. Era la ofrenda del Señor. Entonces, Hay que remarcar bien eso. marquemos bien y aclaremos bien 3 tipos. que todo era cosechas o animales, ¿no? No había dinero De por medio. de por medio para atender. A no ser que, como decíamos, en el nuevo pacto ya se hacía una tranza, ¿no? De dinero por comprar alguna situación en el templo. O como decía mi hermano Roberto Quispe, ¿no? El terreno se vendía, en ese caso tal vez había una transición. Pero ya estamos descubriendo que no solamente, ojo, se habla en Malaquías del diezmo, hemos visto, ha leído Deuteronomio, hemos leído Números, hasta en Esdras habla del tipo, hasta en Levítico, cómo tendría que ser el servicio, y ahí entra también, ¿no? el diezmo, hermano Roberto Quispe. Sí, así es, hermanos. Y ahora hemos visto el diezmo de los levitas, 10%, el diezmo para las fiestas religiosas, el otro 10%. Entonces Israel no pagaba el 10, pagaba el 20%, hasta aquí. Ahora, en el libro de Deuteronomio 14, 28, habla de, como ha dicho nuestro hermano, de un diezmo que traían cada 3 años. Dice Deuteronomio 14, 28, 29, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda. Entonces, este tercer diezmo eran para los pobres, era un diezmo para el bien social. Necesitados. O sea, pero como era cada 3 años, podemos dividirlo el 3.33% para que sea 10%. Entonces, hasta aquí el diezmo de los judíos al año eran el 23%.
Eso es lo que tenían que aportar cada año los judíos. El diezmo era un impuesto, es algo, no era algo voluntario, era impuesto por la nación de Israel. Era un mandamiento, un pacto. Estaba en las leyes. Era algo obligatorio para los programas del gobierno, para que pudiera operar la nación de Israel. ¿Qué programas tenía? El programa de gobierno manejado por los sacerdotes, el programa religioso que también era manejado por los sacerdotes y la comunidad, y el programa de bienestar social. Podemos decir 3 ministerios había ahí, ¿no? Grandes, donde necesitaban presupuesto, y el presupuesto salía del diezmo de los israelitas. Un paréntesis. Sí, un ratito. Está bien eso. Profundizaremos un poquito más esto A ver. y leamos Deuteronomio 12 del 17 al 19. Dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas elevadas de tus manos. No habla aquí nada de dinero, sino que delante de Dios las comerás en lugar que Dios hubiera escogido. Tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Dios de toda obra de tus manos. Y esta es la advertencia que le dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre la tierra. Entonces, aquí estamos profundizando bien lo que dijo mi hermano Roberto. Dice, eso, los diezmos era así, para el templo. No descuides atender a los sacerdotes, ¿no? En primer lugar, y a los levitas que atienden al templo. Dice, y alégrate porque me estás sirviendo, ¿no? Entonces, es bueno profundizar esa parte. Eso es importante de marcar, hermano Roberto Chuquimia. Deuteronomio no habla del diezmo como dinero, en este caso habla como producto alimenticio, animal, para poder sustentar, dice, a los levitas, pero también, como decía mi hermano Roberto Quispe, a los extranjeros, a las viudas, porque en todo caso, recordemos que el pueblo, el sistema de gobierno en el pueblo de Israel era teocrático. O sea, como lo ha dicho mi hermano Roberto, ¿no? Quispe, había un sistema de gobierno a través de los levitas, ¿no? Pero esos levitas tenían que como que dice, sustentar las otras 11 tribus que Dios daba. Era un tipo de impuesto, sí, evidentemente era un impuesto, como dije, ¿no? Un impuesto para mantención. Pero hasta aquí hemos visto de productos agrícolas, pero en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 11, el Señor manda, o sea, dice, ¿no? Entonces el Señor le dijo a Moisés, Éxodo 30, 12, cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. O sea, está diciendo que, a ver, el 13 dice, cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo. O sea, aquí también está pidiendo cada ciudadano que tenía 20 años en el censo, tenía que pagar una moneda de medio ciclo. ¿Eso pero es diezmo? Como impuesto. Sí, como impuesto. Ah, eso o sea, es otra apenas cosa. usted cumplía años, tenía que pagar. O sea, y hay otros, el Señor, o sea, hay otros 2 impuestos Pero es más. eso a partir de los 20 años. Cuando cumplía los 20 años. Por los niños no, entonces, a partir de los 20 años, ¿no? En Levítico, como nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿no? De impuestos de la casa. Claro. Entonces, era una especie de impuesto. Y no queda Señor, ahí. Mira, voy a leer aquí Levítico 19:10, perdón, hermano. Está bien, Levítico. Dicen, al final de cada estación de siembra, dice a los israelitas, no rebuscarás tu viña, no recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre, para el extranjero, lo dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, cuando tú tenías tu cultivo, no tenías que sacar todo, tenías que dejar, incluso lo que estaba a los costados, para que los pobres vengan y tengan que comer. O sea, había un tipo de práctica que era de beneficio para los
extranjeros, para los pobres. O sea, ellos Sí. dejaban, como decir, los lastimaditos, ¿no? Lo que está un poquito, lo dejamos ahí para que... No, había que dejar. Había que- no había que obligatorio. rebuscar la tierra. Era obligatorio. Sí. Oh. Y de paso en Éxodo 23:10 habla también de otro tipo de tributo. Cada séptimo año a la tierra cultivada se debía dejar, tenía que reposar la Es el tierra. sabático famoso que tenemos, ¿no? Porque Sí. hay un año de descanso de cada 7 años. ¿no? Y en ese año, de paso, tenías que perdonar las deudas. Y en ese año lo que De ahí viene el crecía... perdonazo, el jubileo que los católicos... Entonces, aquí, por ejemplo, hay un reparto de utilidades, ¿no? Entonces, no era 10% lo que la nación de Israel daba, sino era más de 23%. Antes está muy bien lo que... Esa explicación es importante. Tomen en cuenta los versículos bíblicos. Hermano, antes de dar a mi hermano Roberto Chuquimi, el diezmo y primicias eran para los sacerdotes en el antiguo pacto. Déjenme leer esto de Segunda Crónicas. Miren, en Crónicas también habla. Segunda Crónicas 31 del 4 al 6. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. No solamente está diciendo levitas, sino a los sacerdotes, para que ellos se dedicasen a la ley de Dios, o sea, que quiere decir a la instrucción, según lo que hemos visto, ¿no? La ley era instrucción. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, dice, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas, no dinero. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron el mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Dios, y lo depositaron en montones, ¿no? Entonces tampoco aquí... Ahora, una cosa antes de darle a mi hermano Roberto Chuquimia, lo que acaba de decir mi hermano Zené Zavala, el alfolí no era un recolector de dinero, el alfolí era un granero gigante. Y eso lo van a ver después en los libros cuando, por ejemplo, Salomón hizo el primer templo, ¿verdad? Ahí van a ver un granero porque tenía que, como quien dice, haber ese lugar, como que dice, una reserva para poder mantener a los sacerdotes y levitas. Es muy importante eso, mi hermano Roberto Chuquimia. Claro, esa es la sombra figura que estamos viviendo en este tiempo. El tiempo antiguo también nos enseña como instrucción cómo hacían, y parte quedó en eso, ¿no? Porque no nos olvidemos también que recalcar que habían 3 tipos de diezmo: el levítico, el para las fiestas que el hermano dijo, y para los pobres, la sustención de los pobres. Esa era la política, esa era su justicia de ellos, ¿no? En ese tiempo. Y no enfatizar siempre, ¿no?, que a los pastores no utilicen la palabra y no hagan decir lo que no dice la Biblia. Es que en su desesperación allá utilizan 3:10, dicen, me habéis robado, ese somos ladrones, ¿qué hacemos? No está hablando sobre esas cuestiones. No hay tal cosa. Es el descuido del miembro a que no estaban tomando en cuenta. No se olviden del becer, ¿no? Más adelante vamos a tocar eso en el Nuevo Pacto, la segunda parte de este video, que solamente en la iglesia del Nuevo Pacto hay ofrendas, porque aquí estamos viendo que había primicias, había diezmos, había 3 tipos de diezmos, había que apoyar, digamos, como un impuestos también, como decía, ¿no? Para cada que uno cumplía cierta edad también había un requerimiento, ¿no? O para las fiestas, ¿no? Para las fiestas, o para recorrer para las fiestas también. Pero ¿qué más podemos decir sobre este tema, mi hermano Roberto Quispe? Al pueblo de Israel, a la nación de Israel, el Señor, o sea, la ley estableció que debían pagar impuestos. Hemos determinado que era más del 25%. Pero aparte, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta el Nuevo Testamento, habla de ofrendas, de primicias y ofrendas voluntarias. Voluntarias, sí. Pero el énfasis aquí no estaba en la cantidad, sino en la actitud del dador, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios es un principio las ofrendas que sí o sí tienen que dar. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos todos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En el libro de Números 18:1 habla acerca de las primicias. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, el versículo 12, de aceite, de mosto, de trigo, de todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. O sea, había que dar primicias aparte de los diezmos, había que dar
primicias para los levitas, ¿no? Era muy Entonces, importante. habían ofrendas, pero también habían, primicias, y habían ofrendas voluntarias, como cuando... La construcción del tabernáculo. Como con la construcción del tabernáculo, o como cuando David pidió dinero para igual construir el templo del Señor. Y cuando Moisés pidió dinero voluntario, dice que hubo un momento en que todos, a ver, vamos a leer Éxodo 35, 22. Vinieron así los hombres como mujeres, cuando Moisés pide, ¿no? Todos los voluntarios de corazón, lo que el Señor, aquí, el principio de la ofrenda Hasta que está en el Génesis. Dice, basta, ya O no sea, el trae. principio del Señor siempre ha sido que una persona dé con un corazón alegre. Y vamos ahorita a descubrir en el Génesis. Y el siguiente programa vamos a hablar del Nuevo Testamento. El Señor impuso el diezmo a una nación. No solo el diezmo, también les pidió que dieran primicias y aportes voluntarios. Ofrendas voluntarias, sí. Pero el Señor, o sea, desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, el principio de lo que Dios quiere es que un corazón alegre, un corazón que dé. El diezmo no está vigente para nosotros porque nosotros no somos la nación de Israel. El diezmo es un sistema de impuesto para que una nación funcione. En este caso nosotros, como dice Romanos, el capítulo 13, si no me equivoco, obedeced a vuestras autoridades, dice. Paguen sus tributos. O sea, en este caso, nosotros como buenos ciudadanos, para que nuestro país funcione, Pagamos impuestos. tenemos que pagar los impuestos. De esa manera estamos cumpliendo lo que Dios ordenó a Israel, al pueblo de Israel, para su nación de Israel. Sin embargo, el principio de dar está vigente, pero un corazón alegre, dador, agradecido. Pero esto del diezmo no está vigente para nosotros, porque para empezar no somos israelitas. Se tenía que llevar a un sacerdote, aquí no hay sacerdotes, Ninguno no de hay nosotros tabernáculos. levita para empezar. Tal vez algunos de ustedes levita a la oración, al ayuno, pero levitas así como tal, porque hay que ser, en esto hay que remarcar bien. El templo ahorita en Israel, nada que ver. 70 años después de Cristo, ¿no? Destruyeron el templo, ¿ya? Los diezmos eran para el templo. Ahora dice, las sinagogas tienen que ver, no, las sinagogas son lugares de enseñanza, de adoctrinamiento, ¿no? No tienen nada que ver, porque ahí no hay levitas. Ni los levitas actualmente están en esa búsqueda, ¿verdad? Entonces, eso hay que más remarcar bien, ¿no, hermanos Zene? Sí, ¿no? En la segunda parte vamos a hablar un poco más, ya no del diezmo, vamos a hablar de la ofrenda, porque la ofrenda es más que el diezmo. ¿No? Pero aclaremos un poco esto de aquí de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Exacto, eso ¿No? es muy importante. Los levitas eran descendientes de Leví, hijo de Jacob. Los 3 hijos de Leví, Gerson, Coat y Merani. Esto está en Génesis 46, 11. Fueron cada uno de ellos cabeza de un clan. Moisés y Aarón, levitas, pertenecían a la casa de Aram y a la familia de Coat. Eso está en 6, Éxodo. 16 y 18, 20 de 26 en Éxodo. Entonces, el Señor llamó exclusivamente a esa tribu, porque no tenían heredad, para que le sirvan en el templo, ¿no? Los hijos eran preparados de los levitas, separados para la función sacerdotal, ¿no? Y esto era de carácter hereditario. Yo levita, mi hijo también iba a ser levita y mi nieto también levita, pero eso era para ese tiempo y al pueblo de Israel. En este tiempo ya no hay levitas. No hay templo siquiera. Tampoco hay templo donde adorar o dar nuestras primicias o nuestros diezmos, ¿no? Pero en la segunda parte, cuando hablemos del nuevo pacto, del tiempo de gracia, vamos a aclarar un poco más y vamos a profundizar y entender, ¿no? Si se puede diezmar en el nuevo pacto, o es más las primicias que nosotros damos, ¿no? Entonces, eso lo dejamos para el próximo programa, para que estemos atentos y podamos dar una conclusión, no de acuerdo a nuestra sabiduría, sino de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Es muy importante eso, ¿no? Porque después se confunde. Es tan simple. Pero ¿para qué daban diezmo, dices? ¿Para qué daban diezmo? Es que sabe que había 12 tribus de Israel, ¿no? Desde el tabernáculo en Éxodo que nos habla, desde que salieron de Egipto, había 12 tribus de Israel, ¿no?
Y de esas 12 tribus, una tribu no trabajaba, no pescaba, no cazaba, solamente se dedicaba al servicio del templo. O sea, esa vez tabernáculo después se convirtió en templo. ¿Ya? Entonces, a ellos tendrías que mantenerlos, y ese era, como decía mi hermano Roberto Quispe, era un impuesto que se pagaba para que mantengan la adoración, el servicio, ¿no?, en el templo. Entonces, por eso se diezmaba, ¿ya? Ahora, más adelante habrán cuestionamientos para decir, si son levitas, a ver, están 100% dedicados al templo. Nosotros no estamos en contra de esas situaciones, pero señores, si vamos a ser bíblicos, seremos bíblicos, hablaremos lo que dice la Biblia, no tergiversaremos, no manipularemos, no haremos decir a la Biblia lo que nosotros queremos, sino lo que realmente dice. Duele esta situación de hablar del tema del diezmo, porque yo recuerdo hace años atrás, ¿no?, había dos polémicas, ¿no? Había el caso del aborto, ¿no?, y nadie ha dicho nada, ¿no? Nadie se ha manifestado, los líderes, los pastores. Pero cuando han hablado sobre un impuesto, sobre lo del diezmo del gobierno, todos han saltado, ¿no? Porque claro, es que cuando le tocas el bolsillo, esa es la realidad, ¿no? Los intereses. Y nosotros, personalmente, yo digo, y aquí somos personas de moral, ¿no? La congregación es copastor, mi querido hermano Roberto Quispe, es copastor de una congregación, ahí en su congregación no diezman. En la obra que el Señor me ha dado para la gloria de Él, tampoco diezmamos. Evidentemente sí, mi hermano Roberto Chuquimia dice, sí, a veces la gente se acostumbra, por eso muchas veces manipula para decir, es que no dan, pues, no dan. Sí, pero ¿quién mantiene la obra? Dios. Y la ofrenda es suficiente cuando realmente hay obediencia a su palabra. Y no vivo maldito. Hace muchos años yo no diezmo, ofrendo. Y ofrendo más que de lo que diezmaba antes, esa es la realidad, porque es el nuevo pacto, hermano Roberto Chuquimia. Sí, vamos a concluir. ¿Vamos concluyendo? No, falta ¿O algo todavía. más hay? ¿Hay más? Hay mucho más que hablar. Entonces, no, pues me gusta eso, el estudioso. Vamos a continuar, no hay problema, hay algo, tenemos más. pues, que me toca a mí, ¿no es? Sí. Dale, man. Entonces no hay interrupción. Porque este tema es bien delicado, ¿no? ¿Ya? Es el filo la cuerda floja, por decir. Porque esto te arroja, el que no tiene pecado te arroja la piedra, ¿no? Es delicado y hemos heredado esa enseñanza de los pastores que supuestamente han estudiado a profundidad y que son temerosos, porque el temor es la sabiduría, ¿no ve? Que dice en Proverbios, es un principio. Entonces, si leemos cuando dice la palabra, de toda palabra ociosa, vamos a rendir cuenta. Entonces, yo al menos temo, ¿no? Sí. Temo, me da ese pavor de decir, salir a evangelizar o salir en estas situaciones, decir una mentira y que mañana pasado te diga, no había sido así, había estado mal, ya no va a estar, el que me está oyendo ahorita no va a estar mañana pasado. Entonces ese temor de que tenemos que ser una veracidad más cercana a la verdad, porque la palabra nos va a hacer libres, ¿no? Y estar tranquilos, ¿no? Seguros de lo que vamos a predicar. Otro ejemplo, aparte de que la cristiandad y religiosa nos ha enseñado sobre esta heredad del diezmo, hemos heredado esa situación. A todos decimos amén. A todos decimos, te vas a ir al infierno, amén, porque todo es amén. Porque como ovejitas todo es amén. Si el pastor está equivocado no sabe nada, somos ovejas. Pero ya basta de ser ovejas, tenemos que ser verdaderos discípulos. El verdadero discípulo pues escudriña. Yo era oveja en tiempo de 6 años, como ovejita así, no, claro. Pero gloria a Dios que al Señor le place abrirnos los ojos espirituales y ver todas las situaciones que hacen los concilios, todas esas cosas que hace el hombre en su cultura, en su cosmovisión, como dice el hermano. Entonces, es su cosmovisión, no es la cosmovisión del Señor, el Creador. El Creador dice, aquí tengo tu instrucción, aquí tú me obedeces, punto. No haces eso, ahí están las consecuencias. Tienes bendición porque obedeces, tienes maldición porque desobedeces. Deuteronomio capítulo 28. Y la gente, el hombre, el teólogo, el estudioso, en su razonamiento, en su filosofía, en su lógica, nos hacen libros y de eso también ganan, hacen catch. Y nos ponen, por ejemplo, la teoría del reemplazo de la iglesia a Israel, lo que el hermano pastor decía. Somos pueblo de Israel.
Pero él no es. Así dicen, pero pues dicen. Así dice. No, se dice, pero ¿por qué? Porque ignoramos. ¿Eso quién trajo? ¿De dónde viene esa teoría del reemplazo? Nunca ha sido reemplazada de su pueblo del Señor. Nunca, hasta ahora no. Por eso mismo tenéis que tener una identidad. ¿De qué tribu eres? ¿O eres de la congregación? El Señor va a abrir 12 puertas, no dice la iglesia adventista, la iglesia tal, no dice en las 12 puertas para entrar. Son 12 tribus. Y si somos injertados, porque ya no soy gentil, porque como la anterior vez dijeron, usted tal vez seguirá gentil, no, yo no. No, Ahora soy somos del pueblo. como dice Pedro. Injerto. Romanos 11 habla de injertos. Entonces, ¿dónde más nos vamos a perder? Tan sencillito, no hay dónde perder. Pero si agarramos libros de las dispensaciones, todos los libros de Calvino, todos sus 5, todo eso, la depravación, todo, es como aquel estante que vemos, lleno de Conocimiento, filosofía humana. Pero si está aquí la escritura, eso es más bíblico, inclusive, hermanos, de decir, somos descendientes de la tribu de Judá, digamos, por Jesús. Podría decirse, ya no levíticos, no levitas, ¿no? Una pequeña conclusión, ¿no? Está en segunda de Corintios 9, del 6 al 7, dice, ¿no? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Y lo que decía el hermano, cada uno de cómo se propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, podemos decir una pequeña conclusión de los diezmos. Y lo que decía Malaquías, ¿no? Así. Sí, me has ignorado, ¿no? Entonces yo te voy a maldecir. Entonces Malaquías dice, sí, este pueblo me ha ignorado, se ha vuelto idólatra, ha hecho otras cosas, me ha negado y demás. Pero dice, si tú te arrepientes, yo te voy a bendecir. En la última parte de Malaquías el Señor dice, voy a bendecirte porque no vas a cumplir mis mandamientos como pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Entonces yo te voy a bendecir con bendición, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros en este tiempo? Si nosotros cumplimos los mandamientos del Señor y damos nuestras primicias con un corazón alegre, pensando que esto va a servir para que la iglesia haga evangelio, pague sus necesidades y demás cosas, el Señor nos va a bendecir. Y como un pastor decía en sus oraciones, Señor, ¿no? A ti sea la gloria, ¿no? Sea todo a ti, Señor, porque tú eres el Dios eterno, Dios de los cielos y la tierra, y todo lo que tengo y todo lo que soy, de tu mano lo he recibido, ¿no? Nada es así de mi esfuerzo, el Señor me lo ha dado todo, entonces, nada llevaremos tampoco. ¿no? Tampoco, como dice, nada llevaremos. Agradezcamos al Señor cuando hablemos de la segunda parte, que va a ser más interesante, de las ofrendas, que es más que el diezmo. Vamos así, en nuestras congregaciones vamos a ofrendar con un corazón alegre, sabiendo que el Señor nos va a fructificar en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestra economía, con nuestros hijos y demás, ¿no? Porque todo es para alabanza y gloria de Dios. Sí, es importante. Mi hermano Roberto Quispe, algunas veces me encuentro con un hermano, me dice, pero hermano, me estás robando bendición. Dice, ¿yo de dónde te estoy robando bendición? O sea, es que yo quiero diezmar. Y es que me parece que hasta la gente, por orgullo, por vanidad, quiere que esté ahí en una cajita ahí, su sobrecito, su nombre, ¿no? No, yo estoy dando, hermano, yo estoy aportando. Ya sea que diezme o no diezme el creyente, o sea, todo es, por eso vamos a entrar a la segunda parte, lo que haga tu mano derecha, lo que haga tu mano izquierda, ¿no? O sea, todo es... No toquéis trompeta. No es que la gente tiene que saber, no es como cuando usted es jurado electoral, de decir, muestra, ¿no? A ver, los señores jurados, por favor, miren, o sea, estoy diezmando, digamos, ¿no? O sea, estoy ofrendando, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y la ley de Dios
continúa la instrucción en el nuevo pacto, dice, mejor es dar que recibir. O sea, seguimos dando, no es que no damos dando, pero no tiene que ser una imposición, mi hermano Roberto Quispe, porque cuando es una imposición, le pones temor a la gente, y ya no hay ese amor, ese temor de Dios, sino lo hace, ay no, es que estoy robando, dice, seré maldito, dice, me maldiciré. ¿Dónde es eso? O sea, no hay esa situación, no existe. Hemos leído ahora, ustedes se han dado cuenta, ni para el pueblo, dice, porque me habéis... Y Dios, inclusive al pueblo, le perdona a su pueblo porque si se arrepiente. O sea, no hay una cosa que diga, no, al pueblo de Israel lo fulminó. No, o sea, por eso es importante leer la palabra, por eso muchas veces no tenemos conocimiento, convicción, porque claro, no leemos. Todo lo que dice el pastor es amén, y ahí es donde entramos en eso. Vamos concluyendo, mi hermano Roberto Quispe. Sí, el Señor instituyó, obligó, podemos decir, a la nación de Israel para que paguen sus impuestos, sus diezmos, pero al principio el Señor en el Génesis, muchos dicen, ¿no? Pero en el Génesis Jacob, Abraham diezmaron, ahí es el principio. Dios instituyó, dice. Para empezar, el primer relato de ofrenda se está en el libro de Génesis, capítulo 4:3, cuando Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda. Aquí no dice que, no es que Dios los ordenó, dice Caín presentó. El versículo 4 dice, Abel también presentó una ofrenda. Noé, en Génesis 8:20 habla, Noé, y edificó Noé un altar a Jehová y ofreció, o sea, Dios no le pidió, Noé ofreció, o sea, fue voluntario. No hay mandato, no hay una ley. Hablan de Abraham, pero habla de los diezmos en Génesis 14:20. Pero dice en Génesis 14:20, la otra versión voy a leer, Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en la batalla, la 10ª parte del botín. Pero eso sí, Acá no era imposición. de su voluntad. Es una voluntad y solo fue esta única vez. No hay relato en el Génesis que mencione que Abraham dio el diezmo de todo lo que poseía. No, solo fue esta ocasión. Hablan de Jacob. Pero Jacob también diezmó. Génesis 28:22. Jacob ya fue un poco más sinvergüenza y dijo al Señor, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estaba tratando de comprar a Dios. Eso no era nada voluntario, ¿no? Si me das, yo te doy. Así de sencillo estaba diciendo. Ahora, hay un pastor, bueno, hay defensores del diezmo, como hay también gente que no está en contra del diezmo, está en contra, otros que están a favor. Pero los que están en contra del diezmo muchas veces son gente tacaña, gente que no les gusta ofrendar, gente que no les gusta dar a la iglesia. Y el principio está en el libro de Proverbios. La palabra de Dios es dar, con un corazón contento, con un corazón alegre. Y cuando uno da, recibe, pues, y mejor si da sus primicias. Mejor dar que recibir. Mejor dar que recibir. Ahora, yo analizaba este video de Jaciel Rodríguez, voy a decir su nombre. Dice, el diezmo es de la ley. Dice, el diezmo está vigente por 3 motivos, dice este hermano. Dice, es de la ley. Perdón, el diezmo fue impuesto por Dios antes de la ley, dice. ¿Falso o verdadero? Falso. Porque Dios no pidió diezmo antes de la ley. Sí. El caso de Abraham, de Jacob, era voluntario. Fueron espontáneos. Sí. Otro motivo, dice, por el cual... La historia, perdón hermano, la historia dice de Abraham, eso veía ellos a los pueblos mundanos, antes, que hacían eso, hacían un botín y daban eso un diezmo. O sea, era botín de guerra. Sí. Eso hay que entender, por eso que no leen y manipulan. Dice, antes de dar la instrucción Dios, con Abraham, ya él diezmaba, Abraham trajo, y ahí es una manipulación total, porque sí, evidentemente, sí, pues, es lo que dice. Es un botín de una vez, cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, de Sodoma, ¿no? Ahora, dice este hermano, hay otro motivo por el cual se tiene que diezmar. Mateo 23:23. Dice, no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que prohíba el diezmo. Sí, claro, no hay versículo. Pero no hay otro. Y se agarra de Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmo. No dejen de diezmar. Pero estaba hablando pues con los judíos.
Sí. nación de Israel, sistema de impuestos. O sea, tenía que seguir dando su impuesto a ellos. Hasta que se Claro. destruya ese templo. Hasta que se- Ellos tenían que hacer, esos 70 años más que ha existido el templo, tenían que hacerlo. Claro, sin dejar de y hacerlo. y ahora, El Señor les dio a los fariseos, ¿no? Les dice, así, esto están haciendo, ¿no? y dice, sigue diciendo Jaciel Rodríguez, tercer motivo por el cual hay que diezmar, dice, fue hecho para el sostenimiento de los sacerdotes. Y agarran este versículo, Mateo 10:10, el obrero es digno de su alimento, de su salario. Típico. Agarran 1 de Corintios 9:14, los que anuncian del Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero esta carta pastoral de 1 de Corintios no habla de diezmo, habla de ofrendas. Hermano, habla de ofrendas. El sistema y las ofrendas es el sistema, es el principio de dar de corazón alegre. Está en el Génesis, está en el Nuevo Testamento. El diezmo fue para una nación. Tenemos que dar, tenemos que dar. Hay gastos de sostenimiento de una iglesia. Hay gastos. Es que la pregunta sería, digamos, como les había contado de la hija. Entonces, si no van a diezmar, ¿cómo nos vamos a sostener? Esa es la pregunta. Es la ofrenda. Y esa pregunta vamos a responderle La la próxima. siguiente. Sí, sí. Y vamos Está a bien. quedarles en contra. Hay un principio, estoy en Mateo capítulo 6, un principio de dar, un principio de orar y un principio del ayuno. 3 principios del reino. Y eso vamos a desglosar. Por si acaso, nosotros hace un tiempo atrás hemos trabajado en un texto justamente, a ver, ¿qué año lo sacamos esto? Porque esto no es de ahora, nosotros venimos desde hace muchos años, del 2021. Desde el 2021 hemos trabajado este texto, que es el tema. diezmo y la ofrenda, ¿no? En el nuevo pacto, ¿no? Entonces, no es que nosotros no estamos hablando así de memoria, ¿no? Lo hemos compartido. Hemos tenido mucha crítica, mucha polémica, pero hablar la verdad realmente, aún dentro de este tiempo que vivimos una religiosidad evangélica, si se quiere, es bien difícil, ¿no? Porque los mismos pastores te tiran piedras, pero hablemos la verdad, ¿no? Y no estamos en contra. Pueden seguir diezmando, pero no obliguen, no manipulen a la gente de decir, si no diezmas vas a ser maldecido, le estás robando a Dios. No manipulen. Personalmente, ¿por qué no? Yo no pido, yo les digo con toda sinceridad, porque el diezmo es mucho problema. O sea, dicen, los pastores negocian con el diezmo, plata nomás sacan, plata. Entonces ahí nos hemos evitado nosotros en la congregación de muchos problemas. O sea, estamos en la bolsa todos. Todos, pero no todos, ¿no? Ahora Por eso está viendo la diferencia. Entonces, en la segunda parte vamos a ver esta situación, ¿no? Si realmente el que vive del Evangelio tiene que cobrar de eso, ¿no? El que siembra con abundancia va a cosechar con abundancia. Vamos a ver realmente si eso va dirigido a los diezmos. De verdad, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes. Vamos a ir finalizando la primera parte del diezmo. Un tema polémico, pero muy necesario de compartir. No lo vamos a callar, lo vamos a decir, vamos a tocar otros temas que también se tiene que hablar porque es necesario que la iglesia despierte. No vamos a insistir a las personas que han sido lavadas el cerebro, no vamos a insistir. Vamos a hablar con esas personas que realmente aman la palabra de Dios y dicen, sí, queridos hermanos, pastores, líderes, ustedes nos han dado ganas de escudriñar la palabra, para investigar, para convencernos. Por esa gente hacemos, no por los otros que dicen, no, así ya me han enseñado, así voy a morir. No, esa gente va a estar así. Un día todos vamos a rendir cuentas, como dijo mi hermano Roberto Chiquimia. De toda cosa ociosa, dice, vamos a rendir cuentas. Y nosotros estamos seguros de lo que estamos diciendo porque hemos escudriñado. Y ese es el respaldo que el Espíritu Santo nos da para poder continuar. Nos despedimos, queridos hermanos. Con Amén. Con estas Amén. palabras últimas, tal vez la ofrenda voluntaria está dirigida, Señor, para el cumplimiento de la gran comisión, la ofrenda voluntaria. Amén. Y la ofrenda obligatoria, el diezmo, está impuesta, está dirigida a una entidad nacional que es Israel. Pero el principio de dar está vigente. Tenemos que Eso sí. ser dadores alegres. Siempre. Mejor es dar que es recibir. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.